Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Diferentemente Mente, en donde en esta ocasión vamos a cambiar un poco el formato, lo vamos a hacer más distendido y vamos a tener una conversación tal vez un poco más profunda, tal vez con más detalles, con menos detalles. Seguramente van a salir un montón de otros temas que se van a alejar del tema principal, así que también los vamos a ir abordando, anotando, no sé si en este mismo podcast o tal vez en un podcast futuro. Pero esta vez no estoy solo. Diferentemente, sigue extendiéndose toda su red de contactos y sumamos a otra persona más, sumamos a Andrés. Andrés tiene una particularidad o dos particularidades muy simpáticas. Lo primero es que es una persona diferente, diferente a todo el resto que siempre podemos ver en el colegio, tal vez en algún centro educacional, tal vez en algún trabajo o tal vez simplemente por ahí conversando algún grato café. Además, Andrés es una persona que lleva 10 años en Chile, que él es nacido, criado y mal criado en ese país tan amigable llamado Colombia. Entonces, vamos a seguramente cruzarnos por ahí con algunos chilenismos, con algún acento colombianés que van a ser muy simpáticos. Andrés, muy bienvenido a esta entretenida jornada. Espero que te encuentres bien. ¿Cómo te sientes? Súper emocionado de hacer algo diferente, porque efectivamente eso es lo que nos lleva a pensar en cosas que podremos realizar o no de una forma fácil, de una forma entretenida, diferente. Esto es diferente para mí, entonces seguro nos vamos a entretener. Oye, pero yo aprovecho también de contarles por ahí que antes de comenzar el podcast y que salió la idea de este tema de conversación, que de ahí les voy a contar, era justamente eso, estábamos conversando de historias del pasado, de cómo eran, no sé, las amistades en el colegio, tal vez en épocas mucho más cercanas a eso de la adolescencia o saliendo de adolescencia, en donde probablemente las fiestas o carretes tenían algún tenor distinto. Y una de las cosas que ventilábamos o poníamos sobre la mesa es el hecho de las conversaciones profundas sin tener preocupación del tema. Eso que salen espontáneamente una tras otro, los temas en general, y van saliendo distintas aristas, van saliendo distintas visiones, opiniones, a veces temas que ni siquiera, o más que temas, visiones que no se nos habían ocurrido, pero que siempre con un respeto, siempre con esa cercanía de que todas las ideas son bienvenidas, además nadie es dueño de la verdad, así que vamos con el tema de hoy. Don Andrés, ¿qué nos quiere traer hoy día en el tema de hoy? Vamos a conversar, vamos a debatir, a reflexionar sobre la inteligencia, algo que es tan innato al ser humano, podría ser de lo que se viene hablando desde los griegos y que hoy probablemente o infravaloramos o supervaloramos, pero que siempre ha estado delante en la academia, en lo más sencillo, en lo más elemental, pero que pareciera que a veces hace falta y a otros casos sobra, no sé. Oye, de todas maneras me quedo con lo último, ¿no? Muchas veces falta y otras veces sobra. Pero yo la verdad es que antes de partir con todo esto, yo diría la pregunta mágica. ¿Qué es la inteligencia? O por lo menos, ¿qué entiende cada uno por inteligencia? Porque yo creo que todos en algún minuto de nuestra vida, y más que nada cotidianamente, nos pasa algo por ahí en el camino, por ahí en los estudios, por ahí en el trabajo, tal vez en la familia, quién sabe, en donde decimos, oye, ese comentario muy inteligente. Oye, ese hecho, oye, inteligente. Oye, qué tipo más inteligente. Oye, qué acción o decisión más inteligente. Y ocupamos la palabra, pero muy sueltos de cintura, pero ¿no hemos detenido alguna vez a pensar qué es la inteligencia? Por ejemplo, regularmente, cuando éramos niños, observábamos a las personas que sabían mucho de algo y que esas personas hablaban con una solidez y con una soltura de cintura, como mencioné hace poco rato, en donde se notaba que eran personas que sabían mucho del tema que estaban hablando. Podía ser un tema, podía ser varios. Y eso, a mí personalmente, cuando era niño, me daba la sensación de una persona inteligente. Pero con el pasar de los años me he dado cuenta, sobre todo ya en el mundo laboral, que las personas que saben mucho de un tema no necesariamente son inteligentes. ¿Y por qué? Porque el hecho de saber algo, de absorber, de aprender conocimientos, es como, no sé, buscar muchas fotos en internet o hacer un copiar, ¿cómo se dice esto? De imprimir pantalla y pegarlo en algún documento y guardarlo. O sea, lo tenemos ahí, sabemos que existe, sabemos en qué consiste, cómo se llama, cómo se define,
pero la pregunta es si sabemos ocuparlo o no. Entonces, ese conocimiento, esa sabiduría, el hecho de tenerla, ¿es inteligente? Y yo planteo una pregunta. ¿El hecho de tenerla y no emplearla es inteligente de su parte? Entonces yo sigo preguntándome, ¿qué es la inteligencia? No sé cómo lo ves tú, Andrés. La inteligencia es un regalo, podría ser un atributo, sin embargo, se ha vendido desde el punto de vista tan utilitario que probablemente por eso la asociamos a una persona que sabe mucho. Sin embargo, me remito al primer comentario que hacías de que cuando una persona dice algo y decimos, oh, qué inteligente, o hace algo y decimos, oh, pero qué inteligente la forma en que lo hizo, creo que tiene que ver con la forma como nos hace sentir eso que dijo, eso que hizo. Es decir, lo hizo de una forma que impactó en nosotros, como que dice, pucha, qué bueno yo haberlo hecho de esa forma, ¿por qué yo no lo pensé de esa forma? Entonces empezamos a ubicarnos en la orilla de la persona que consideramos inteligente. Pero lo mejor de todo es cuando decimos, me apropio de eso que acaba de hacer, de la misma forma que nos apropiamos del conocimiento, para nosotros empezar también a decir, ah, yo también soy inteligente, porque me puedo apropiar de lo que los otros hacen. Entonces ya pasa de ser simplemente apropiación o acumulación de conocimiento a decir cómo me desenvuelvo yo en mi entorno y cómo aprendo de mi entorno para seguir avanzando y relacionándome. Tú mencionabas otra cosa al final, decías, una persona que tiene el conocimiento y no lo utiliza también es inteligente. Pienso que no utilizar las cosas también es inteligente dependiendo de lo que necesitemos, porque hay muchos inteligentes que sabemos que esa inteligencia la pueden llevar a cosas non santas y mejor si se quedan callados, y ojalá varios se hubieran quedado callados en el transcurso de la historia, pero ya hablaron y ya hicieron lo que hicieron. Oye, pero ahí, mira, yo voy a hacer un paréntesis dentro de lo que estamos conversando. ¿Ah? El canal obviamente siempre habla de personas diferentes, puntualmente de personas neurodivergentes, y dentro de esas neurodivergencias lo que más hablamos siempre son de personas pertenecientes al trastorno del espectro autista, los TEA, o simplemente personas autistas, las personas con trastorno de déficit atencional e hiperactividad, o TDAH, personas con altas capacidades o altas capacidades intelectuales, o conocidos por ahí como superdotados, y también personas altamente sensibles. Y dentro de eso hemos mencionado que son personas diferentes. Eh, Dentro de eso, las conversaciones de personas diferentes, también algo muy interesante es que tienen miradas distintas. En este caso, abiertamente, tanto Andrés como yo somos personas neurodivergentes. Y, oye, entre paréntesis, Andrés, yo sabes que no he contado mi historia. Por ahí lo voy a contar en algún podcast o algún capítulo de cómo llegué a saber que era neurodivergente, más allá de que desde pequeño siempre me sentí y me vi muy diferente al resto de la gente. Pero, ¿por qué quería contextualizar esto? Porque mientras tú relatabas lo que es la inteligencia para ti, yo noté tres detalles. El primer detalle, noté que hablaste de qué dijo la persona. Vale decir, cómo observó, cómo analizó, cómo llevó y llegó a relatar lo que quería, la idea que quería expresar. Pero también es el cómo lo dijo. ¿Por qué? Porque mientras hablaba yo me estaba imaginando una persona que, no sé, yo mencioné ahí cuando niño, que observaba que sabían mucho de un tema y yo los consideraba súper inteligentes. Pero fíjate que no había considerado lo que tú dijiste de el cómo lo dijo. Porque probablemente puede emplear las mismas frases, probablemente las mismas palabras, o en realidad quiere comunicar la misma idea. Pero el hecho de cómo lo menciona, de una manera más bibliográfica o más dura, de una manera más amigable o más pedagógica, o tal vez de una manera simpática, o de una manera despectiva, o no sé, la infinidad de maneras que podría una persona manifestar o contar algo que sabe. Yo creo que eso también depende mucho del contexto y en base a eso la persona cómo puede adaptarse a ese contexto es si a lo mejor es o no inteligente como lo dijo. Pero también algo que me encantó que dijiste, el hecho de, y lo voy a repetir la palabra, de encantar con lo que dijo. Eh, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? De qué tan imitable, qué tan seducible, o qué tan, ya, lo vamos a decir así, qué tanto sedujo, De acuerdo, qué sí. tanto sedujo. ¿Por qué? Porque nuevamente me baso en decir, oye, ¿sabes qué?
claro, no es tan importante tal vez el hecho de qué digo o qué dijo la persona, sino que cómo lo dijo. Ya, ok, le agregué el contexto, súper. Pero ¿qué tanto sedujo? Mira, se me viene a la cabeza algo que viví cuando estaba en tercero medio. Tercero medio sería algo así como quinto de secundaria para el resto de los países. Tenía 17 años, me acuerdo. Terminando ese año en un ramo de física electivo. Yo estuve en un colegio muy especial, estuve en el Instituto Nacional. Y también los profesores eran muy especiales. Y había un profesor que explicaba de maravillas. O sea, la física, en un principio yo fui bien lejano, hoy día sí confieso ser muy apasionado por el tema en general. Y este profe explicaba de maravillas, pero nos iba todo pésimo en las pruebas, o exámenes, como le quieran llamar. Pero pésimo, o sea, yo recuerdo muy bien que ese ramo lo pasé con nota de aprobación 4.1. Ya, para quienes no se ubican en la escala de 1.7, 4 es aprobado. Yo aprobé con suerte. Sin embargo, a final de año, le agradecimos y tuve la suerte y el honor de llevar yo las palabras de ese curso, que éramos 45, porque todos notamos que ese profesor justamente no se basaba mucho, o mirándolo desde hoy día, ¿qué es lo que decía? Era importante, por supuesto, temas sumamente difíciles de poder comprender, de poder entender y por supuesto relacionarlos entre sí. El cómo lo decía, hay que pensar que estaba en una sala de clase, en donde estaba en un rol de profesor y un rol de alumno. Entonces hay maneras y maneras. No iba a salir con un anís de payaso haciendo malabares mientras lo decía, por dar un contraejemplo. Pero lo que me sedujo de esas clases de ese profesor fue lo que dijo a final de año cuando le agradecimos y reconocimos que nosotros éramos quienes no habíamos obtenido las calificaciones que debíamos, pero el trabajo de él era indudablemente excepcionalmente bueno. Y esta frase me marcó para el resto de mi vida. Yo enseño como a mí me hubiese gustado que me enseñaran. Qué frase más hermosa. La verdad es que nunca había pensado qué tan inteligente podría haber sido toda esa acción que acabo de describir. Y yo creo que tuve la suerte de vivir un año, una lección permanente de lo que dijo, de cómo lo dijo y qué tanto pudo seducir a sus alumnos. Qué linda historia, me encantó. Pero yo te quiero llevar un poco más allá, Andrés. Yo te quiero llevar a qué es lo que pensaste tú, o qué es lo que entiendes tú por inteligencia, qué es lo que entiendo yo por inteligencia, pero ¿qué entenderá la gente? Porque cito a un psicólogo, y que también voy a decir que es ingeniero español, que además es súper dotado, lo menciona por ahí en un documental muy interesante de la televisión española, o de las producciones españolas. No sé si es de él, pero me hizo mucho sentido. La inteligencia se define como la capacidad del ser humano para adaptarse al medio. ¡Wow! Realmente yo lo veo así porque, sobre todo en los tiempos actuales que quienes fuimos niños en los 80, adolescentes en los 90, en la actualidad el ritmo de vida es terrible, a uno hasta duerme apurado. Entonces, ¿qué decidor esa frase de lograr adaptarse? Ahora, yo pongo sobre la mesa eso porque estamos cruzando el tema de qué es la inteligencia, qué entendemos y ahora qué entiende la gente por inteligencia. O sea, ¿qué observas tú, Andrés, cuando la gente dice qué persona más inteligente? ¿Qué notas? Lo primero que impacta, hay un impacto. Entonces, si la persona inteligente impacta, digamos que ya es bueno, ya impactó, ya sedujo lo que conversábamos antes. Sin embargo, yo creo que el tema de la persona inteligente, la realmente inteligente, es la que sabe que está impactando y lo hace de una forma constructiva, claramente. O sea, si yo sé que ejecuto una acción que redunda en beneficio de mi entorno o de mi microentorno y hay beneficio, estoy siendo inteligente porque estoy beneficiándome también a mí mismo. No busco nada a cambio. Si yo beneficio a mi entorno, este planeta o esta sociedad van a ser mejores. ¿Y qué persona inteligente no quiere que esto sea mejor? Ahora, sabemos sin entrar en debates tecnológicos o políticos que hay muchos inteligentes que probablemente piensan que va a ser mejor sabiendo que van en contra del beneficio de la mayoría. Pero quedémonos en la parte que nos corresponde. ¿Cuál es el beneficio que le estoy entregando a la sociedad? Entonces, Caracoles, yo creo que
Ahí hay un detalle que ya cruza la inteligencia con la ética, podría ser. ¿Será que los podemos desligar? Yo pienso que no. La inteligencia y la ética deben ir de la mano. No podemos ponernos a hilar tan fino y decir, es que lo que es ética para uno de pronto no es ética para el otro. Yo creo que hay un desde la misma esencia del ser humano, del querer sentirse bien, que también debe ser el querer sentirse bien para el otro, desde lo básico, desde la misma esencia límbica del ser humano y que llega hasta la full inteligencia. Entonces, ahí hay algo que debemos atacar, que debemos mejorar, que debemos promover. Ahora, tú mencionabas desde el colegio, ¿no? El colegio más inteligente, ¿quién era? Al que sacaba las mejores calificaciones. ¿Y cuál era el mejor profesor del colegio? Siempre nos preguntamos cuál era el mejor alumno en escala, pero nunca nos preguntamos porque no nos enseñaron a identificar al inteligente del colegio de la forma que era, solo con un número. Pero preguntémonos cuántos de nosotros recordamos a un profesor de colegio, como bien lo mencionas tú, que nos haya impactado. Ese profesor de la física que tú mencionas, yo recordaba ahora un profesor de química que tuve que también me fue muy mal, tirando a demasiado mal. ¿Y por qué lo recuerdo? Sí, porque sufrí mucho para poder aprobar química, pero lo recuerdo porque me enseñaba cosas que yo consideraba que eran de impacto, que era que yo podía inclusive enseñárselas o repetirlas a otra persona y decirle, oye, esto que haces está mal para tu cuerpo por cosas de la química. Ese profesor era muy, o es, ojalá esté igual, muy inteligente y me fue muy mal. Pero lo recuerdo, es el único profesor de colegio que recuerdo con extremado contraste de sentimientos. Me fue mal, pero recuerdo muchas cosas que él me enseñó. Ahí está. Oye, pero mientras está comentando todo eso, varios detalles que vienen de la mano, y voy a partir desde el último. El hecho de las buenas calificaciones o buenas notas, como se le quiera decir, siempre se asocia que la inteligencia, o al revés, que las personas con buenas notas son inteligentes. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque el modelo de inteligencia, hablemos el último siglo, después de la revolución industrial, que ahí marcó un hito de un antes y un después de cómo se educa a la gente, eh, se asocia que las personas que tienen buenas calificaciones son todas inteligentes. Yo creo que sí, y de ahí se hace un montón de test que no sé si decir como inteligencia académica, probablemente, o a cualidades o habilidades que puedan tener las personas para poder sobrellevar el mundo académico en general. Entonces a eso sí, yo lo valido, digo sí, son personas inteligentes. Pero necesariamente a todas las personas inteligentes les tiene que ir bien en las calificaciones en los estudios. No, yo soy convencido absolutamente que no. Y hay muchos estudios que dicen lo mismo. Ahí sí me juego la personal porque cuando se creó el concepto de altas capacidades versus lo que antiguamente se hablaba de lo que era la superdotación. Eh, el concepto de altas capacidades es decir, oye, ¿sabes qué? La gente no necesariamente tiene inteligencias solamente académicas. Y ahí dentro de las inteligencias académicas, me voy a adelantar un poquito, voy a pasar rápidamente, el test que se emplea para evaluar las altas capacidades, que regularmente es la escala Wechsler, a través del WIS 4 o 5 según donde sea, miden lo que le llaman un área o una inteligencia lógico-matemática, una inteligencia de comunicación verbal y no verbal, uh, justamente ya que lo notaste, memoria de trabajo, ubicación o conceptos visoespaciales. Bueno, son conceptos que pueden ser o pueden denotar una persona con más o menos inteligencia, seguramente porque rápidamente, sin caer en detalle, solamente por los nombres se puede entender que son herramientas fundamentales para poder desarrollar un historial académico importante o relevante. Pero no se habla ahí, por ejemplo, de música o inteligencia musical, que también lo nombran por ahí, que me llega fuertemente. Yo digo abiertamente que la música es mi vida, pese a que no soy de profesión músico, toco hace muchos años. Mi adolescencia fue hace bastantes años, así que partí de la adolescencia. Eh, pero también otras inteligencias como, por ahí se habla sobre todo en el campo laboral, la inteligencia emocional.
La inteligencia intrapersonal. Oye, ¿cuánto nos conocemos nosotros? ¿Realmente nos conocemos? Porque aquí me van a disculpar que pare el tema, pero somos re buenos para comentar cosas del resto, o problemas, o errores, o dificultades que tiene el resto de las personas. Pero nosotros nos damos cuenta realmente cuáles son nuestros desafíos, cuáles son realmente nuestras fortalezas y nuestras debilidades y todas las cosas que nos hacen ser como somos. Yo creo que no, yo creo que nos conocemos poco y me la juego por decir que incluso hasta da susto. Pero bueno, me quedé en la inteligencia intrapersonal, pero en la inteligencia kinestésica y otras más. Hay varias teorías. Teorías que dicen que hay 7 inteligencias, 8, 11, 13. Hay otros que dicen que las inteligencias múltiples no sirven. Bueno, no está dicho, eso sí está claro. No hay un consenso internacional de qué realmente es la inteligencia. Pero más allá del consenso que pueda haber a nivel internacional, lo importante es que entendemos todos, o sea, que entiende la gente. Porque siempre asociamos que ya alguien de buenas calificaciones, buenas notas, es una persona que va a tener éxito, que le va a ir estupendo en la vida, que va a ganar mucho dinero. Y yo me detengo un poquito, ¿y qué es el éxito? Oh, oye, yo creo que eso da para otro podcast. Hablar exactamente qué es el éxito, porque nuevamente yo creo que no hay consenso y todos entendemos cosas distintas con respecto al éxito. Pero cuando hablamos de inteligencia o qué entiende la gente por inteligencia, yo noté por ahí animalismo. Oye, suena fea la palabra, pero no lo tomemos tan fuerte. Animalismo en el sentido de que nosotros, por mucho que somos seres humanos y que si aceptamos verdadera esa teoría de que la inteligencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos al medio, se entiende que a diferencia del resto de los animales. Pero nosotros no dejamos de tener instintos de supervivencia y otros instintos que vienen desde nuestra naturaleza animal. Y dentro de eso, por ejemplo, en la adolescencia, y sobre todo los varones más que las chicas, tenemos el comportamiento de que la manada, el resto de los seres humanos nos valide. Y para eso muchas veces adoptamos conductas o vestimos de cierta forma o tenemos ciertas costumbres que no son de nuestro gran interés o incluso de nuestro grado, pero lo hacemos por que nos valide. ¿Y por qué menciono esto? Porque finalmente todos tenemos una cuota de animal. Y dentro de animal está seguir a alguien, admirar a alguien, la necesidad de admirar a alguien, de que haya alguien mejor que nosotros, pero al mismo tiempo nos da susto. Y de ahí es donde surgen líderes, ya sean positivos o negativos, según como quieran verse. Y aquí una observación muy personal. Voy a hablar de qué es lo que pasa en las campañas políticas. Se han dado cuenta que las campañas políticas se basan en que el candidato se dedica a criticar quién está en el cargo actualmente o incluso a criticar la vida de los otros candidatos. Pero yo me quedo con ese gusto. ¿Y dónde está la inteligencia de este tipo? En decir qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. ¡Wow! Y el detalle es que la gente sigue a estos, llamémosle de liderazgo negativo por ahora, en donde en realidad la persona no está creando nada, no está ofreciendo ningún cambio, salvo en base a la realidad que le está diciendo que se está haciendo todo mal. Y eso, nuevamente, es una manifestación de animalismo, en donde la persona que está de candidato seguramente es alguien que debe ser alguien conocido y que ya tiene una influencia dentro de grupos de gente. Y muchas veces para sentirme validado, también yo empiezo a escuchar y a seguir y a pensar igual que el resto. ¿Por qué? Por la validación que necesito dentro de la manada. Entonces, nuevamente, pongo sobre la mesa cuál es la inteligencia o qué es lo que se entiende por inteligencia. Ahora, yo, Andrés, estaba observando que donde se notó por ahí que las personas que se entiende que tienen las mejores calificaciones son personas muy inteligentes. Y tú hablas de memorizar. Me encantó lo que notaste ahí. Me encantaría escucharte a qué te refieres con memorizar. La enseñanza tradicional, bueno, al menos la de mi época, no sé si la tuya era, oye, apréndete las tablas de multiplicar, apréndete esta poesía, apréndete esta conjugación de verbos, apréndete esta fórmula química, apréndete esta fórmula matemática, y probablemente a quien mejor le iba era el que lograba memorizar todo eso. Entonces volvimos a las calificaciones. Entonces, ¿memorizar es sinónimo de inteligencia? No me cabe, porque yo puedo aprenderme muchas fórmulas y realmente simplemente ser capaz de generar un elemento asociativo para poder recitar
o reescribir la fórmula. Claro, una especie de regla mnemotécnica, ¿cierto? Exactamente, hasta ahí llego nomás. O sea, varios de nosotros podemos aprender un número telefónico asociándolo a una pequeña formulación, a una resta, pero realmente eso no es inteligencia. Entonces, la memoria es un elemento, uno de tantos elementos. Entonces, por eso, entre la conversación, me surgió la pregunta, ¿qué siente la gente como inteligencia? O sea, ya no estoy pensando en qué entiende o qué valida la persona como inteligente, porque hasta cierto punto cuando alguien hace algo inteligente, lo validamos, pero lo validamos no desde nuestra o desde la misma inteligencia del otro, lo validamos desde lo que sentimos. Y lo recordé ahora que hablaba de mi antiguo profesor de química, el compadre, nunca me sentí inteligente en su clase porque siempre me fue mal. Pero ¿por qué hoy día o lo consideraba inteligente? Porque me hacía sentir algo cuando él decía ciertas cosas que me hacían sentido. O sea, es un tema de estómago, es un tema que va más allá de lo que yo entendía. Estaba relacionado con lo que yo sentía. Y hoy puedo validar a esa persona como inteligente por lo que sentía, más no por lo que yo entendía de química, porque no lo entendía. Pero sí me hacía sentir otro tipo de sensaciones cuando me enseñaba cosas que me daban sentido. Las fórmulas químicas no las entendía, pero sí entendía cuando hablaba de por qué un líquido muy frío es malo para el cuerpo. Y lo explicaba desde el punto de vista corporal, le metía química, pero a mí me hace sentido lo otro. Entonces es la sensación de inteligencia más que el entender la inteligencia. Oye, a mí lo que me llama la atención es que, a mi juicio, alguna relación debe haber con respecto a lo que se dice ahí de la inteligencia emocional, porque más allá de conceptualizar la inteligencia emocional, las personas tomamos decisiones en base no solo a lo que pensamos, sino que también a lo que sentimos, a lo que vivimos, a lo que percibe nuestro sentido. Y aquí quiero cruzar temas. Con respecto a memorizar que decía, yo anoté por ahí que quería dar mi opinión con respecto a cómo se ve la memoria en el trabajo y en el estudio. Pero también pensar con respecto a temas de trabajo en que las personas tomamos decisiones desde las emociones muchas veces, e incluso yo apuesto a que ni siquiera nos damos cuenta. Y de ahí surgen ciertas disciplinas que creo que algo te manejas tú, Andrés, como la experiencia cliente. Si vamos a hablar de personas como individuos que consumimos, que requerimos algún servicio o algún producto, hay que pensar que muchas veces nosotros somos capaces de caminar un par de cuadras más. Probablemente el pan, si va a comprar pan, y algo para el pan, como dijo el Bombo Fica, entre paréntesis, eh, eh, a lo mejor va a valer lo mismo. Pero yo personalmente soy capaz de caminar 2 cuadras, incluso más, por el solo hecho de que me atienden mejor en una panadería que está más lejana. O a lo mejor el lugar es más bonito, o a lo mejor las dos cosas. Y esa es una decisión que es emocional porque racionalmente yo me pongo a pensar, ¿qué gano o qué diferencia obtengo en el producto si lo compro en la panadería que está más cerca o la panadería que está más lejos, que es la que dije que a nivel de experiencia, yo personalmente me atienden mejor. Yo voy donde me atienden mejor. Y creo que la mayoría de la gente también va por lo mismo. Entonces, ahí hay una inteligencia muy interesante que se está explotando hace relativamente poco, pero yo creo que siempre ha existido. Más allá de que en algún minuto se hacían cosas con trueque, hoy día que se paga ya ni siquiera se ven los billetes, ahora se paga todo con tarjeta. Oye, pero hablando del tema de memorizar, la otra vez le daba vuelta un poco al tema de el currículum vitae, para decirlo de manera correcta. ¿Te has dado cuenta que cuando se promociona alguna vacante de algún puesto de trabajo, ya sea de un cargo de trabajo con habilidades más que nada un desempeño probablemente físico o un desempeño altamente intelectual, siempre te piden un currículum? O sea, quién eres, qué estudiaste, qué habilidades tienes, en fin. Y yo voy un poquito a las personas que tienen bastantes estudios, en donde tienen bastante currículum, como decimos coloquialmente, pero tienen bastantes certificaciones en, no sé, diplomados, cursos, magíster, posgrado en general, en fin. Y yo me pregunto, ok, asumamos que todo eso es cierto, hay algún papel, algún documento que lo va a respaldar, pero eso realmente demuestra, ese documento, ese certificado, demuestra que la persona puede llegar a ser inteligente en su trabajo.
que puede realmente desarrollar el trabajo, solucionar problemas, etcétera, varios, porque, oye, en el colegio o en la universidad, los que tuvimos la suerte de poder cursar estudios superiores, en más de alguna oportunidad estudiamos algo que no entendimos ni por si acaso y al momento de la prueba lo memorizamos o similar o algún torpedo y pasamos el ramo y bien, lo probamos, pero la verdad es que no aprendimos nada. Entonces, yo eso pongo sobre la mesa, más allá de cuestionar el sistema, que no es mi intención, es qué es lo que buscan, no sé, en este cargo las personas que necesitan llenar esa vacante y qué es lo que dice el currículum y dónde está la inteligencia o la falta de inteligencia. ¿Será en que a lo mejor el currículum no es el mejor medio? ¿Será que a lo mejor las personas que necesitan llenar esa vacante no están relatando inteligentemente qué tipo de personas realmente necesitan para ese cargo? ¿O será que a lo mejor el sistema educacional no es lo suficientemente inteligente y está subvalorando a probablemente grandes aportes que podrían hacer otras personas? No sé, lo dejo sobre la mesa. Pero el tema de memorizar personalmente es un tema que a mí no me acomoda porque encuentro que no aporta valor. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué es aportar valor? Por ahí dijimos algo del sabio, la persona que acumula conocimientos, que no necesariamente las aplica. De hecho, no las va a aplicar. ¿Y qué es lo que le faltaría para este caso teórico para que pudiese aplicarlas? Wow, buena pregunta. Porque uno puede tener muchos estudios de algo y probablemente llegado al momento indicado no va a saber exactamente cómo emplear para poder salvar la situación. O es más, una persona que probablemente no tenga ningún estudio y que se le subvalore, sí tenga ocurrencias en donde pueda dar soluciones a esa situación compleja o complicada que agobia a una persona o a una institución, a una organización, etcétera. En fin, entonces nuevamente yo sigo formulándome, bueno, ¿y qué es la inteligencia? ¿Qué estás hablando tú? Ah, con respecto al sabio. ¿Cómo ves tú al sabio? El sabio, si se queda callado y sabe que puede hacer el bien, va a estar en un sufrimiento, porque él sabe que lo que sabe es óptimo. Entonces, cuando no lo escuchan o no lo saben escuchar, ahí hay una pérdida muy grande. Porque cuántas personas, bueno, pensemos en un Tesla, un Nikola Tesla, una persona brillante. Bueno, la corriente que utilizamos hoy es la de él. Sí, No claro. en vano es la de Edison, quedó por otro lado, pero él, él, Corriente él, alterna y él, corriente continua. él lo hacía de una forma desinteresada. Y cuando, por lo menos lo que se puede ver en los documentales de Tesla es que él sentía felicidad solamente por saber y poder aplicar su conocimiento. Entonces encontró un entorno, una sociedad que necesitaba electricidad, encontró los receptores que claramente fueron personas que le compraron su idea, pero ante todo él se sentía feliz de poder estar ejecutando sus ideas y entregándolas. Entonces ahí el tema de la inteligencia vuelve al tema de los sentimientos. El sabio siente felicidad si logra hacer el bien. Entonces el inteligente también debe sentir felicidad si está impactando. Por eso traía el ejemplo de Tesla. Y hablando del sistema educativo o inclusive, como lo mencionabas ahora, de todo el sistema de evaluación o de filtros laborales, las entrevistas que hoy son más emocionantes son aquellas que nos llevan a explorar el cómo aportamos. Y el cómo aportamos cuando empezamos a recordar qué hemos hecho, aquellos logros laborales, nos hacen sentir bien. Y nos decimos, oye, yo hice eso porque logré unir este punto con el otro, lograr armar equipo. Dime si el que hace eso, el que ejecuta un proyecto, el que saca adelante unos indicadores de desempeño, no es inteligente y probablemente no tenga todos los títulos que tenga otra persona, sin invalidar los títulos. Pero ese sentimiento de lo hice y saber el cómo lo hice me hace inteligente. ¿Sabes que se dice muy frecuentemente en
varios papers, varias exposiciones que hay por ahí, que las personas que son muy, muy, muy inteligentes, uno, no tienen conciencia de su inteligencia, no saben que son muy inteligentes y siempre son personas muy eh, con una motivación intrínseca muy fuerte, en donde, no sé, si ellos están ejerciendo un trabajo que lo disfrutan mucho, para ellos vale mucho más el hecho de la satisfacción de haber hecho ese trabajo y haberlo hecho bien, a que recibir un sueldo a final de mes, fíjate. O sea, todos necesitamos plata para vivir, indudablemente, pero mira, mira qué decidor eso, ¿eh? Y yo aquí también, cruzando un poco los temas, tú estabas hablando del sabio y estábamos hablando de la memoria. Fíjate que, en mi opinión, una persona sabia tiene conocimientos, pero no genera conocimientos. ¿Qué significa generar conocimiento? Es cruzar todos esos aprendizajes que hay, hacer análisis, observaciones, y en base a eso generar nuevo conocimiento. Eso es lo que necesita la humanidad siempre. Y eso es lo que nos ha llevado a diferenciarnos del reino animal en general. Entonces, yo lo que planteo, y aquí lo planteo como pregunta, es dónde queda la creatividad, porque finalmente podemos concluir rápidamente que las personas o la gente encontramos inteligentes a las personas que tienen buena memoria. Y eso, una muestra es que mientras más currículum académico tenga, más certificaciones tenga, decimos que él es muy inteligente. Sin embargo, no ponemos justamente en duda el hecho de que sepa o no aplicar eso que aprendió por ahí. Y esa aplicación requiere necesariamente creatividad. Pero, ¿qué es la creatividad nuevamente? Seguimos con las preguntas. Es la suerte que puede ocurrir en base a trabajo, en base a la imaginación, en base a conocimientos que pueda tener una o más personas, para innovar, para dar soluciones a una necesidad o a un problema, de manera que no se haya hecho antes, ya sea a través de una metodología o a través de alguna cosa. Sin embargo, nuevamente vuelvo un poquito al tema de los trabajos, porque por ahí piden para el cargo que sea innovador, que sea creativo. Sin embargo, he tenido la oportunidad de evidenciar, de vivir por ahí en reuniones, cuando hay algún problema en alguna organización. De hecho, si no hubiese un problema en las organizaciones no habría pega, así que miremos lo positivo. En donde a alguien por ahí se le ocurren ideas que podrían decirse locas, por lo menos son distintas, y que todo el mundo descarta o no valora porque son demasiado distintas, pero están siendo innovadores. Entonces la desprecian y siguen buscando soluciones muy parecidas a como siempre se han hecho las cosas. Entonces la pregunta es, ¿realmente la creatividad aporta? ¿Será que le tenemos susto a la creatividad? O como tú notaste ahí, la creatividad viene en base a la imaginación. Y gracias a la imaginación tenemos sueños, tenemos metas, tenemos objetivos. Pero sabes que aquí quiero hacer también un comentario bien al margen. Uno que tiene la suerte de movilizarse en transporte público. Yo tengo esa suerte de que no soy muy apegado a mi dispositivo móvil o celular, como se le quiera llamar. Sin embargo, viajando en transporte público me doy cuenta que no discrimina edad. Niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, todos pegados en su celular. Seguramente ven algo que los entretiene. Nadie observa el paisaje, nadie observa el entorno, no hay interacción entre la gente. Y muchas veces digo, ¿dónde está su imaginación? No son capaces de dejar el celular al lado un minuto y refugiarse en su imaginación. Porque muchas veces la imaginación te lleva a tener objetivos y lo más lindo y hermoso de la vida, a tener sueños. Totalmente, todos los grandes inventos han llegado, sí, ambición, sueño, inteligencia, pero cuando he escuchado algunos podcasts, he visto algunos documentales, específicamente hablando de Bill Gates con Microsoft y Paul Allen, o Wozniak y Steve Jobs con Apple, o inclusive BlackBerry, que ya no está con nosotros BlackBerry, pero ellos también tuvieron un sueño y solucionaron muchos problemas. Los invito a que estudien, vean las historias que hay de BlackBerry, porque efectivamente ellos lograron hacer unas innovaciones increíbles y no renunciaron a sus sueños. Hoy ya no están, pero vivieron un sueño y no necesariamente el sueño tiene que prevalecer eternamente. Lo vivieron, lo disfrutaron y aportaron. Así que
personas inteligentes nos dejaron algo para reflexionar y no debemos de ser desagradecidos. Recordemos esas cosas, esos elementos que ya no están con nosotros, como la máquina de escribir, la máquina de vapor en sus orígenes, el BlackBerry más reciente. Oye, Y hasta, ahí, hasta el lápiz de tinta o el lápiz de pasta o incluso la pismina ya ni se ocupa. exactamente, pero miremos la esencia de eso. Hubo un sueño, hubo alguien que no renunció a su sueño para ser disruptivo y entregarnos algo. Y en algo tan elemental como un bolígrafo, como se diría, una lapicera, un lápiz mina, lápiz pasta, en todo hay imaginación, en todo hay sueño. Y materializar los sueños y la imaginación requiere mucha inteligencia, además de osadía. Yo hoy día me voy con un sabor en la boca muy entretenido, porque por una parte no aclaramos nada, nos dimos un montón de vueltas, pero es interesante porque no hay consenso. Y más allá del consenso, lo importante es que entendemos todos. Y cuando digo todos es la gente. Pero también a tener conciencia de las cosas que decimos y palabras y conceptos que ocupamos normalmente, día a día, y no nos detenemos a pensar un poco. Y de aquí sale un montón de temas. Yo creo que de aquí van a salir varios otros temas entretenidos de que vamos a seguir conversando y profundizando más adelante con opiniones de personas que vemos el mundo de manera un poquito distinta. De personas neurodivergentes hablando de temas neurodivergentes y de manera neurodivergente. Don Andrés, ha sido un tremendo placer compartir estos minutos con usted y espero que los chicos y chicas que estén con nosotros ahí escuchándonos también se suman a este placer. Que disfruten, que rompan barreras, rompan paradigmas y hacer cosas diferentes en nuestra mente. Don Andrés, será hasta la próxima. Y ustedes, chicos y chicas, nos vemos, nos escuchamos en una próxima oportunidad aquí, en Diferentemente Mente. Hasta la próxima.